en mi cabeza yo jugaba a ahorcarme. O sea, ¿qué estaba pensando yo en un suicidio? Esa era la mentalidad que yo tenía cuando yo estaba pequeño. Ya empieza a haber escasez. Ya no miraba la refrigeradora llena. Se metieron a robar a la casa. Yo me acuerdo que me desperté así como que, ay, ya tengo que ir a estudiar, ¿va? Y bajé y no había un gran televisor que había ahí. Es un gusto saludarlos, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Edwin Cruz y yo pertenezco a la familia pastoral de la iglesia aquí, Familia de Sion. Y pues bienvenidos a este espacio que tenemos aquí, este espacio nuevo que tenemos en nuestro canal. Y pues yo quería empezar este nuevo espacio hablando con uno de los pilares de aquí de la iglesia. Él para mí ha sido bastante especial, ha sido muy buena persona y como hermano en Cristo pues lo vengo conociendo ya desde hace muchos años. Él empezó cuando nosotros empezamos la iglesia, cuando la iglesia empezó a formarse, y es nuestro pastor Juan Diego. Entonces, Juan Diego, bienvenido. Es Muchas un gusto. gracias. Muchas gracias, güey. Yo quería que te presentaras con la gente. Quería yo dedicar este tiempo para que hablaras un poquito acerca de tu testimonio, que tú nos compartieras un poquito acerca de toda tu vida, qué es lo que has hecho, cómo tú has ayudado a los demás y en qué te has desarrollado últimamente. Entonces, te dejo el espacio para que te presentes con nosotros. Muchas gracias, Edwin. Mi nombre es Juan Mendizábal, ¿verdad? Soy pastor de la Iglesia de Jesucristo, familia de Sion León de Judá, allá en Winchester, Virginia. Y pues es un privilegio poder estar aquí contigo. Como ya lo decías, llevamos años, ¿verdad? Trabajando juntos. Ha sido un camino muy bonito. Más que nada, los caminos del Señor son muy preciosos cuando uno los empieza a valorar, cuando uno empieza a darse cuenta de todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y darnos cuenta de que el camino que ya llevábamos a veces es un camino de perdición, ¿verdad? Pero como te comento, es un privilegio muy grande poder estar aquí contigo y pues muchas gracias por recibirme aquí, ¿verdad? Amén, amén, Juan Diego. Fíjate que yo quería empezar preguntándote. Tengo un par de preguntas ahí que te quería hacer y yo quería empezar con acerca de tu vida. Quería empezar siempre pues con la niñez y adolescencia. Yo quería que nos compartieras con quién creciste, cómo creciste, tal vez, no sé, si creciste en el hogar cristiano, o cómo fue tu niñez. Ok, pues la verdad es de que mi niñez, ¿verdad? Yo creo que a veces hay ciertas cosas que inclusive uno borra, ¿verdad? Por lo mismo de que pasaron situaciones quizás muy fuertes. No vengo de un hogar cristiano, ¿verdad? Y me refiero a, pues uno puede decir cristiano, pues cristiano es el que cree en Cristo, ¿verdad? Pero, y quizás iba en ese tiempo a la iglesia católica, ¿verdad? Más que nada, cuando éramos muy pequeños, iba a la iglesia cristiana, pero no conocía al Dios vivo, ¿verdad? Más que nada, en mi infancia pues pasaban situaciones complicadas con mis padres, ¿verdad? Inclusive pues cuando estábamos, pues o cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Y mis hermanos y todo, que también son parte de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Familia de Sion, aquí en Guatemala. La verdad es de que sí pasamos situaciones bastante duras por, por lo mismo de la separación de nuestros padres, ¿verdad? Porque había mucho conflicto entre ellos y en mi niñez era como muy, ¿cómo te explicaría yo? Uno no puede ver todo lo que está sucediendo y pues desde que yo nací yo creo que uno trae una lucha, ¿verdad? Porque pues eres pequeño y crees de que el responsable de las cosas que está pasando puede ser tú. Pero más que nada es el enemigo también
que mete en la cabeza de un niño. Por ejemplo, en mi cabeza, yo jugaba a ahorcarme. Cuando yo estaba pequeño, yo agarraba los hinchos y me trataba de ahorcar. O inclusive, pues tengo todavía una marca aquí que traté de cortarme. Tenía como, será unos 7 a 9 años, ¿verdad? Porque en mi mente estaba, mis papás se están separando y si yo muero, eso puede juntarlos otra vez, ¿verdad? O sea, ¿qué estaba pensando yo? En un suicidio. Esa era la mentalidad que yo tenía cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Te digo, no tenía ni muchos años. Mis hermanos, yo no te puedo decir que yo era un hermano muy, que los podía defender, porque pues quizás yo tenía mucho como culpabilidad, ¿verdad? Manejar la culpa y manejar la culpa no muchas veces es muy notorio, porque no sabes que lo estás manejando, pero está ahí en tu corazón, o sea, diciéndote, sos responsable tú de esta situación, ¿verdad? Entonces, a esa edad yo jugaba mucho de esta manera, de que yo quería como, ¿y si me ahorco? ¿Y si me caigo de tal lugar? Cosas así, o sea, que no son pensamientos de una persona que está bien, por decirlo así, ¿verdad? Porque mi solución era, muero, mis papás se van a unir. Porque tal vez eso los atrae y los vuelve a enamorar, pero yo soy responsable de esta situación, ¿verdad? Y quizás mis papás en sus propios rollos, ¿verdad? Pues obviamente éramos el daño colateral, como le dicen, ¿verdad? De esa situación que ellos estaban viviendo, por lo mismo que tampoco había un temor de Dios, no había un conocimiento de Dios. Y cuando no hay conocimiento de Dios, no te importa dañar y no te das cuenta que estás dañando, porque pues también nuestros padres vienen, por así decirlo, defectuosos, porque mientras no haya temor de Dios en nuestras vidas, nosotros pues tenemos todo eso, estamos, traemos en nuestra, ¿cómo se diría? Línea generacional, todas esas maldiciones, tenemos todas esas cadenas que venimos arrastrando, ¿verdad? Y por eso, mientras más vas creciendo y vas conociendo más la palabra del Señor, te das cuenta de que al ellos no conocer del Evangelio, al ellos no conocer de la palabra de Dios, ellos también tenían un montón de cosas que necesitan sanar, ¿verdad? Que no es que ellos dijeron vamos a ser malos, sino que el pecado que habita en uno es el que te hace hacer muchas cosas. Pero mientras más vas caminando en los caminos del Señor y vas conociendo, Dios te va mostrando muchas cosas. Pero en mi niñez yo no conocía de ese Dios, ¿verdad? Mi niñez era, pues como te digo, yo tampoco fui buen estudiante. Te soy honesto, yo nunca fui buen estudiante por quizás las mismas situaciones. Nunca fui de aquello que yo quiero sacar un 100, ¿verdad? Sacaba 100 en recreo y física, ¿verdad? Que era el que aquí todos sacamos 100, ¿no? Sí. O artes plásticas, que tenías que hacer un dibujo y 2 palitos, 3 cositas así y sacaba 100, ¿verdad? Pero de ahí que yo te dijera, yo era un aplicado, aplicado era en ver televisión. Esa era mi llenura, ¿verdad? Ver televisión, hacer poco de deporte, ¿verdad? Que todavía en esa niñez no era tanto, ¿verdad? Pero eran situaciones, pues como te digo, era algo fuerte, pero todavía, digamos, en mi casa había alimento, había cosas, o sea, teníamos lo material, ¿verdad? ¿Me entendés? Yo creo que teníamos bicicleta, moto, pues hasta donde yo sé, mi papá siempre ha tenido un buen empleo, ¿verdad? Tenía buenas posibilidades, pero eso no te llena. Eso solo como padre, ¿verdad? Y ahora que soy padre, uno piensa, ay, le voy a dar esto, le voy a dar. Y el tiempo para venir y platicar en conjunto, como familia, tener un tiempo de oración o algo de intimidad, eso no está cuando eres pequeño y cuando no conoces al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando uno es pequeño y no conoce al Señor, ¿qué es? Te regalo esto. Podemos ir a comer a un restaurante caro, podemos ir en ese tiempo, como te digo, mi papá estaba bien, ¿verdad? Mi mamá, o sea, ganaban bien, pero la parte del proceso ahí cuando era pequeño era eso, de que pues ya miraba los conflictos entre mi papá y mi mamá, quizás ese era mi mundo, ¿verdad?
porque no conozco bien el de mis hermanos, porque te soy honesto, pues jugaba con ellos, pero no es que de pequeño te pones a preguntarles, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo tenés 7 a 10 años, 11 máximo quizás? No te pones a preguntarles, mira, ¿cómo se siente? Yo me acuerdo que pues uno de ellos tenía pesadillas. El otro ya ahorita de grande nos vino a comentar unas cosas que él pasó, ¿verdad? Que inclusive pues se oye duro, ¿va? Pero a veces él no comía ciertas cosas, pero nosotros sí, y él se apartaba. Entonces, y ellos ahora, pues te digo, son ministros aquí de la alabanza, ¿verdad? Lo que es Guillermo, lo que es Willy, son personas que pues también han ido creciendo en familia de Sion, ¿verdad? Ha sido un proceso para todo. Nadie viene y nace en cuna de oro, pero puedes nacer en cuna de oro y tenés un montón de vacíos, tenés un montón de cosas Claro. que no están siendo sustentadas, ¿verdad? Lo que estabas diciendo de que lo tenías todo o lograbas tener un montón de cosas, pero, o sea, hablando en lo material, pero por lo visto como que sí te afectó de pequeño la separación de tus papás, ¿verdad? O sea, a raíz de eso fue que también habían muchas cosas que... Y también te iba a preguntar acerca de tus hermanos, como vos ahorita estás diciendo de que no, pues no lograste como... Vos no sabes muchas veces qué era lo que ellos estaban pasando así directamente, pero vos cómo los mirabas, ¿sentís vos también que a ellos les afectó la separación o...? Sí, sí, claro. O sea, ellos estaban, te digo, estaban sintiendo todo, o sea, quizás no era visible, ¿verdad? Pero en nuestro interior sí lo sentíamos, porque pues obviamente una familia es papá, mamá, ¿no? Papá, mamá, hijos. Eso es una familia y en ese caso quizás no estaba tanto mi papá tenía que pues trabajar o cosas así, pero ya estaba sintiéndose esa hostilidad, por así decirlo, ¿verdad? De que mi papá pues estaba en su mundo, ¿verdad? Pues él pues tenía otras mujeres, cosas así. Mi mamá lo sentía, ¿verdad? Obviamente, y como hijos uno dice, bueno, voy a defender a mi mamá, voy a tratar de ayudar a mi mamá. Y como te digo, recuerdo mi niñez, pero recuerdo muy poco de mi niñez. Porque por lo mismo que también ya uno ahorita orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que te muestre cosas así, te das cuenta que hay bloqueos, que no recuerdo todo de mi niñez. Recuerdo pedazos y recuerdo quizás hasta ya cuando tenía 15, 16, cuando uno empieza a vivir diferentes cosas. Cuando a veces tú escuchas la historia de otros jóvenes o niños y te dicen, ah, no, cuando era pequeño, o adultos, pues yo era niño y hacía esto y lo otro. Yo tengo memoria de ciertas cosas. O sea, como te digo, yo creo que algo pasó, ¿verdad? Un bloqueo, como le dicen realmente, donde yo dije, mi niñez no es lo que yo quisiera vivir, ¿verdad? Por lo mismo que yo, como te comentaba, mi pensamiento era, tengo que quitarme la vida. Realmente mi vida no sirve, mi vida no tiene un sentido aquí en la tierra, no tengo sentido aquí en la tierra, no le hallo sabor, ¿verdad? Y lo que estoy viendo o viviendo me está afectando y creo que la solución es apagarme, ¿verdad? Apagar el sistema, venir y dejar de respirar. Y inclusive a una de mis tías yo se lo dije, o a mi tía que vivía con nosotros, yo se lo dije una vez. Creo que mi hermano Willy salió volando por allá y por culpa mía, ¿verdad? Entonces me regañaron, creo yo, y yo le dije a ella, yo me quiero morir. Yo quiero morirme, yo no quiero vivir. Entonces ella se puso a llorar. Ella me dijo, ¿cómo, ¿por qué está diciendo eso? Usted está pequeño, no diga esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas esas cositas que estábamos viviendo me empezaron a marcar, ¿verdad? Y empezaron a formar un carácter que no es el carácter de una persona realmente expresiva. Empecé a cerrarme, ¿verdad? Más que nada, empecé a retraer mi forma de ser era, o sos muy alegre, pero no vas a decir nada, o mejor no decís nada, ¿verdad? Vas a ser una persona solitaria. Inclusive, pues me gustaba mucho el personaje de Batman. Y el personaje de Batman, tú sabes cómo es, ¿no? O sea, es una persona solitaria. Sí. Que no quiere que nadie sepa su vida en realidad. Te identificas con la vida de él. Exacto, y desde que es la vida de un niño y nos vamos dando cuenta de que cómo todos estos personajes pueden influenciar en la vida de uno
porque realmente no era una influencia buena, pues porque no es algo que sea sano, sino que el retraerte te trae problemas, ¿verdad? Y que era otra de las cosas que pasaba, de que tenía asma cuando estaba pequeño, tenía asma y lo que decía siempre la gente es, pues la asma es para toda la vida, ¿verdad? Esta enfermedad es para toda la vida, vas a estar malo de la nariz para toda la vida. Nosotros parecíamos cometa en el colegio porque íbamos una semana así, las dos otras dos no íbamos porque estábamos enfermos, ¿verdad? Entonces ya nos llamaban cometa. Cada una vez de vez en cuando sí. Llegaban a estudiar, decía la gente, ¿verdad? Y más que nada era miedos. Era miedos, era temores, era todo lo que tenía guardado. Y eso hace que tus pulmones, o sea, tu cuerpo empieza a gritar. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice este dicho? Lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. Entonces, lo que yo callaba de pequeño y todo lo que yo sentía, lo sacaba con enfermedades. ¿Por qué? Porque eso hacía que yo no fuera a estudiar para socializar con más gente. Yo mismo me retraía y en realidad era feo. El doctor me decía, apenas si puedes respirar, me decía cuando llegaba ahí al doctor, apenas si puedes respirar, es como así de oxígeno que tenés, me decía. Y yo iba todo fatigado y cansado. Y esa era otra de las cosas que cuando estaba pequeño me decía yo, ok, estoy enfermo, mi familia está mal, y yo aquí en la cama, y yo le decía a Dios, y hoy en día le pido perdón al Señor por esas palabras, ¿verdad? Pero yo le decía a Dios, y te lo digo, pues teniendo esa edad, yo le decía, ¿para qué me creaste? O sea, mira la mente que estaba formando yo, ¿para qué me formaste? Si estoy enfermo, mi familia está mal. O sea, yo hacía responsable a Dios de todo, ¿verdad? Yo lo hacía responsable de, ok, me creaste, supuestamente Dios hizo el mundo y va a haber un Edén y algo todo bonito, pero estoy aquí en esta cama, sí. Estoy enfermo, entonces ya. Y yo le decía, elimíname, quítame de este lugar, por favor, porque yo no quiero vivir. Estoy enfermo, todo. Cada vez que llegaba al colegio, ay, salimos a tal lugar, y yo pues, yo ni sabía que existía tal lugar, ¿verdad? Por eso me perdí un montón de excursiones o cosas así. Pero el mismo no conocer de Dios, el mismo no conocer de su palabra, te hace decir cosas que después uno dice, Dios mío, perdóname, porque pues eso Él lo trae a memoria, ¿va? ¿Te acordás cuando dijiste esto? ¿Te acordás cuando sí. Te expresabas así? Sí. Porque Dios es vida, Dios te dio la vida para que la ames, para que disfrutes la vida. Y yo la estaba despreciando cuando estaba pequeño. Yo estaba despreciando la vida y el deseo de siempre venir y decir, voy a ser superhéroe, pero mejor me quito la vida, ¿verdad? Entonces era algo que realmente me marcó bastante, pero pues como uno va creciendo, ¿verdad? El Señor, desde ahí ya el Señor te está cuidando. ¿Por qué? Porque no me permitió quitar la vida. Como te digo, me corté la mano, imagínate, tenía 10 años, algo así. Estaba en el baño y estaba con una tijera. Yo dije, sí, supuestamente esta parte de aquí dicen que sale mucha sangre, decía yo. Entonces solo probé este pedazo y luego dije, no puedo, ¿verdad? No puedo. O agarraba los hinchos y los colgaba en ciertos lugares y probaba, ¿verdad? Esta vez no puedo respirar y ya después me asustaba. Pero más que nada, yo sé que el Señor estaba guardando mi vida. Porque esa es su misericordia. Es la misericordia de Dios de que a pesar de que mi corazón es responsable, también tenía que ver Dios en todo esto. Para mí, ¿verdad? Él era el responsable, todo lo que está, cuando en realidad Él te está guardando de muchas cosas. Él te protege en todo tiempo, en todo momento. Él no quiere el mal para nadie, lo dice en su palabra, ¿verdad? Que Él quiere que todos seamos salvos, que todos lo conozcamos y que nos demos cuenta de todo lo que Él tiene para nosotros, si nosotros realmente le obedecemos y le amamos, ¿verdad? Pero, como te digo, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el cual el Señor nos va llevando, y es un proceso que cuando vas ya el Señor entrando en tu vida, decís, bendigo el proceso. Tengo que bendecir ese momento, ¿verdad? Pero sí, son cosas que, pues, como te digo... Y es que es increíble también ver que, imagínate, a tan corta edad, que vos ya pensabas así de un suicidio a vos, porque ponerle...
A veces uno no se imagina que un niño, o ahorita uno de adulto no se imagina que un niño piense en algo así, ¿me entendés? Entonces es también para que nos demos cuenta de que pues hay que tener cuidado con nuestros niños, ¿verdad? Los que ya son padres, pues entendemos muy bien de que había una separación, estabas en un hogar que no era cristiano. Y vos sabes de que cuando estamos en un hogar que no es cristiano, pues se mueven muchas cosas en la casa, ¿me entendés? Muchas cosas que no agradan al Señor. Pero sobre todo lo que más me está impactando de este testimonio que estás dando de tu niñez es que, como decís, el Señor tuvo cuidado de vos, o sea, desde pequeñito, porque yo creo que, pues, ahorita ya de grande, pues, hay un propósito grande en vos, ¿me entendés? Así como todos los demás que nos están escuchando, nos están viendo, todos tenemos un propósito aquí. Ya sea así que porque muchos humanos, mucha gente ve las cosas así como, ¿cuál fue tu propósito? Simplemente ser mamá. Sí, pero fuiste mamá, pero tal vez ibas a crear un par de siervos de Dios, ¿me entendés? O cosas así, cada uno trae su llamada. Exacto. Entonces, ahora yo te quería preguntar, ahorita nos estábamos enfocando un poquito en tu niñez, yo te quería preguntar ahora acerca de tu adolescencia. ¿Seguiste vos con ese tipo de pensamientos todavía? ¿Qué fue lo que pasó en tu adolescencia? Ya cuando ibas ya un poquito más creciendo, tipo, qué sé yo, 13, 14 para arriba. Ok, pues más o menos, digamos, ahí ya había pasado lo de la separación de mis papás, ¿verdad? En ese momento ya estábamos viendo ese proceso de separación y quizás mi pensamiento era el del superhéroe, ¿no? Que te decía yo, como más reservado, pero reservado extremo, ¿verdad? Porque como te digo, yo en ese tiempo empecé más que nada a recurrir ya al deporte, ¿verdad? Algo que pues la verdad sí ayuda, ¿verdad? Un poquito en la disciplina, de distraerte un poco en la mente inclusive. Eh, pero digamos, era bastante, era bastante el recurrir a deporte, ¿verdad? Empecé a hacer béisbol, creo que a lo lejos, creo que empezaba lo de las motos, pero era un tiempo donde, digamos, era bastante dejado, ¿verdad? Yo quería satisfacer a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Mi papá quería que fuera militar, ¿verdad? Estuve un tiempo en una escuela militar y mi mamá quería algo diferente, ¿verdad? Eh, la verdad es de que ya empezaba, pues prácticamente a través de mi mamá, ¿verdad? Fue que nosotros conocimos del Señor, porque pues ella empezó como dicen, romper brecha, ¿verdad? En ese tiempo ya como pues la situación estaba bastante fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ella fue donde empezó a meterse más en las cosas del Señor, pero nosotros como hijos, ¿verdad? Más que nada no conocer de Dios, nuestro mundo era otro, ¿verdad? Mi mundo era muy diferente. Eh, Me acuerdo que empezábamos a ir a la iglesia, pero no así como, bueno, voy a ir a la iglesia, inclusive voy a conocer del Señor. Está bien, ¿verdad? Uno va a conocer de Dios, pero era más como, bueno, voy a ir a un lugar donde me van a dar quizás galletas o un juguito ¿De o qué edad algo. más o menos empezaste a ir? A los 12 años, 13, más o Ok, menos, por lo que te decía, sí. ya mi mente empezaba a cambiar. Quizás no quería ya quitarme la vida, ya había pasado esa etapa de quitarme la vida, ¿verdad? Y empezar a conocer un poquito más del Señor. Pero mi mundo era ese, o sea, era deportes, era, como te digo, no estudiaba, porque no estudiaba, o sea, pasaba, como decimos aquí, matemáticas raspado, arrastrado casi, casi, y si no te tenía que tocar hasta el quinto mes, que era los extras, los bonos de extra, que decían nadie puede perder, ¿verdad? Y por eso yo Ujú, decía, bueno, sí. si nadie puede perder, pues ¿para qué voy a hacer tareas, no? Pero eso va formándote también. Eso te hace un daño a lo a cuando estás más grande. Porque pues decís, bueno, si de pequeño no me dio igual, esto
no tiene ningún beneficio para que voy a estudiar, si la vida igual no tiene mucho sentido para mí, todavía no le hallo sabor a la vida y quiero ser beisbolista, ¿verdad? Un ejemplo, yo quiero ser beisbolista, bueno, no tenés el talle para ser pelotero de tal cosa, ¿verdad? Y ahí empezaron ciertas desilusiones en mi propia vida y lo mismo que yo venía arrastrando, ¿verdad? Ese como rechazo que yo mismo me estaba autorrechazando prácticamente también, ¿verdad? Al decirme, no vas a vivir, no puedes vivir, yo mismo me autorrechazaba y yo decía, pero ¿y cómo no voy a poder ser un buen beisbolista? Un ejemplo, ¿verdad? Porque mi papá jugaba béisbol. ¿Y cómo no voy a poder ser un buen beisbolista? Y todavía seguía reclamándoles. ¿Y por qué no me puedo? Entonces, me dejaste vivir, pero pues no puedo ser beisbolista. Me dejaste hacer esto, pero hay limitaciones en esto y lo otro. Y mientras ya en ese tiempo, ya mi mamá pues empezaba a buscar al Señor, empezó el proceso en nuestra casa. Porque teníamos todo, ahora ya no tenemos nada. Ya estamos separados, la familia se separó, mi papá y mi mamá se separaron, nos fuimos con mi mamá. Y en este caso, ya empieza a haber escasez. Ya no miraba la refrigeradora llena, ya no estaban los mismos gustitos, por así decirlo, ¿verdad? Ya no nos dábamos las mismas cosas que teníamos, o sea, de tener todo, ahora ya no tenemos nada, ¿verdad? O sea, pasamos de un lugar que uno decía, no hace falta, ¿verdad? Y ahora aquí viviendo de esta manera ya hacía falta, ¿verdad? Que no sabíamos si iba a ir para colegio, no sabíamos si íbamos a recibir exámenes. Todo esto te causa en tu vida ciertas secuelas, por así decirlo, ¿verdad? Porque pues ya te da pena, ¿no? Que, van a decirme, ahí en el colegio todos me van a ver y no pueden ni recibir examen, ¿verdad? Estos tienen deuda por aquí, tienen deuda por allá, porque no pueden resolverlo, porque vamos a eso. Los papás quieren llenar a los hijos, ¿verdad? Con esto, con lo otro, por las situaciones que están viviendo y piensan que de esa manera quizás vamos a resolver algo. No, la manera de resolverlo es buscar al Señor, buscar a Dios, metete a servir al Señor, metete a buscar al Señor realmente de corazón, porque Él te va a dar la salida, porque Él no quiere algo malo para sus siervos, para sus hijos, no quiere absolutamente nada malo, quiere demostrarles y cambiarnos el chip que traemos en la memoria, o en la mente, perdón. Tenemos una mente muy limitada. Nosotros tenemos, si no conocemos al Señor, y me puedes decir también, hay gente que tiene mente muy mirada, así como hay gente millonaria, muy rica y todo, pero manejan vacíos. Se manejan vacíos, o sea, la llenura no está en tenerlo todo, porque hoy en día he escuchado a un par y dicen, pues tengo todo, pero a veces siento que me falta algo. No, la llenura está en que te metas a buscar al Señor, y cuando más lo vas buscando, más vas deseando o anhelando de ese Dios todopoderoso que es verdadero, ¿verdad? Y eso viene a través pues del servicio, ¿verdad? Pero te comentaba de que en ese tiempo pues empezó a escasear la comida, empezó a escasear todo, ¿verdad? Inclusive tenemos una anécdota de que se metieron a la casa a robar, ¿verdad? Teníamos nuestros juguetes, había televisión, habían cosas, ¿verdad? Pero se metieron a robar a la casa. Yo me acuerdo que me desperté así como que, ya tengo que ir a estudiar, ¿verdad? Y bajé y no había un gran televisor que había ahí. ¿Qué pasó aquí, verdad? Voy caminando, voy viendo, no hay radio, puertas abiertas, ¿verdad? Por todos lados. Mamá, se metieron a robar. Y imagínate, todos estábamos durmiendo en la casa. Estábamos en el segundo nivel. Yo, mis hermanos, ¿verdad? Cuando pasó esa situación, pues como te digo, mi mamá fue la pilar, empezaba a buscar al Señor, pero en esa situación nos quedamos todos, digo que bicicletas, juguetes, o sea, todo, o sea, por eso te digo, teníamos y ahora hasta lo poco que tenemos se nos empezó, nos lo robaron, ¿verdad? Entonces, te vas dando cuenta, todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso y es una manera de agradecer hoy en día. En ese tiempo no lo entendíamos. ¿Por qué? Bueno, ahí está tu Dios, ¿no, mamá? Ahí está Dios. Mira lo que pasó.
O sea que para entender, porque ya estoy logrando, bueno, entonces mira pues, al principio podríamos decir de que todo lo material estaba, o sea, Ajá. ustedes lo tenían todo materialmente, cuando ustedes no estaban en las cosas de Dios, pero nomás empezó tu mamá a buscar de Dios y ahí fue donde todo empezó a escasear, o sea, se cambió es todo. exacto, es donde cambió todo y es donde se dio la situación, como te digo, ¿verdad? Ya se separaron, mi mamá empezó a buscar de Dios y era otro motivo para nosotros decir, esto y este es Dios, ¿no? Ujú. ¿Me entiendes? Este es el Dios que estás buscando. ¿Pero eras vos o tus hermanos también? Era yo. Ah, Era yo. eras vos. Ok. Era mi mente quizás en ese tiempo decir, no puede ser. Nos acaban de robar. ¿Y qué pasó? Y Dios, ¿verdad? O sea, ¿dónde está Dios para cuidarnos? ¿Verdad? Pero, digamos, nos robaron todo lo material y empezó a escasear más todavía. ¿Verdad? Empezó a escasear más, empezó a haber más escasez en el hogar. Y ahí fue donde ya empezó el Señor. O sea, el Señor estaba ya desde ahí trabajando con todos nosotros, conmigo, con mis hermanos, con mi mamá. Nos dio cierta psicosis, porque pues me dice mi mamá que yo me despertaba en las noches. Empecé a despertarme en las noches y empezaba a ver en las ventanas. Y yo le decía, ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí. Y yo le decía, Juan Diego, vaya a dormir. Me decía, imagínate, va, del miedo que teníamos ahora, ¿va? Porque pues si se metieron una vez, se pueden meter otra vez. Sí. Nos van a querer volver a robar otra vez, van a querernos hacer daño. No está una figura paterna, por así decirlo, ¿va? Para decir, Él nos va a proteger, ¿verdad? No mirábamos una figura paterna y al no ver una figura paterna, uno pelea con el Señor. Uno pelea con Dios porque pues Él es tu padre, ¿verdad? Él es mi amigo, Él es mi... Y no está. Ok, y tampoco está mi papá, físicamente no está mi papá. Bueno, entonces, ¿verdad? Empieza ese pleito, ¿verdad? Entonces, pues uno decía, bueno, mi mamá se está metiendo con Dios. Mi mamá está buscando de Dios. Y miren cómo estamos. O sea, casi nunca tenemos, casi nunca hay. Ya todos, o sea, no solo nos llaman cometa allá en el colegio, sino que, o sea, todo esto nos hace reprimirnos y guardarnos un montón de cosas que como quizás en un hogar cristiano realmente bien cimentado, ¿verdad? Podrías tú venir y hablar con papá, mamá, miren, tengo que expresarles esto, tengo que comentarles aquello. No, pero a nosotros había que sacarnos las cosas con cuchara, ¿va? O sea, costaba sacarnos lo que teníamos ahí guardado porque lo guardábamos, o sea, o por lo menos en mi caso, y como te digo, y mis hermanos no les preguntaba tanto, pero lo guardábamos, ¿verdad? Todo lo que estábamos viendo, nos refugiábamos en videojuegos, nos refugiábamos en, yo creo que fue lo único que no se llevaron, hasta donde me acuerdo, no sé, ¿verdad? Los videojuegos, nos refugiábamos en la televisión, ver caricaturas, pero si te preguntaban cómo te va en los estudios, también nos iba muy bien, ¿verdad? Por decirlo, no nos iba bien. Pero era todo eso que estábamos guardando, lo reteníamos y mi mamá empezaba, ¿verdad? A empujar, a buscar el Señor y eso nos empezó a llevar a otro mundo, por decirlo así, ¿verdad? A ese mundo espiritual, el cual no conocíamos durante nuestra infancia, durante nuestra parte de nuestra juventud, porque ya cuando empecé pues ya... a conocer un poco más, ¿verdad? El Señor ya empezaba, no fue tanto entre los 13 y 14, creo que fue entre 14 para arriba, algo así, que ya empezaba yo a conocer un poco más de Dios, ¿verdad? Ya era de aquello que, pues, ves de que aquí es bastante común las células, ¿verdad? Las células, los grupos de jóvenes, cosas así, ¿verdad? Entonces... mi mamá empezó a ir a la iglesia un poquito más y empezábamos, pues, inclusive me acuerdo que pues yo acepté al Señor, ¿verdad? Tenía como 12 años y lo acepté 2 veces. Porque el primer domingo que fuimos, me hicieron el llamado, me dieron galletas con jugo. Entonces yo dije, bueno, acepto otra vez el próximo domingo. Y así fue. Ajá. O sea, te das cuenta de que para un niño es un juego. Para un niño es un juego.
porque yo lo miraba como, qué chileno, o sea, qué calidad que me estén dando galletitas, ¿verdad? Tal vez vengo el próximo domingo y me vuelven a dar galletas otra vez, pero yo dije, no, bueno, tengo 12 años, no voy a volver a hacerlo porque ya empezaba cierto temor, ¿verdad? Empezaba ya cierto temor. Y dije yo, bueno, ya les hice 2 veces esta jugadita, Sí. no puedo venir y estar así en la iglesia, ¿verdad? Porque pues sí existe cierto temor en uno, ¿verdad? Y sí me acuerdo de esa anécdota que pues yo los molestaba así en la casa y les decía, pues yo acepté 2 veces y 2 veces me dieron galleta y jugo, ¿eh? Entonces, pero ya ahí empezaba más que nada un proceso, ya empezaba la adolescencia, Sí, ¿verdad? pues. Te iba a preguntar acerca de, quería enfocarme ahorita en tu mamá. Me habías dicho, pues ella fue la que inició todo, podríamos decir, ahí en el hogar con ustedes. ¿Qué hacía tu mamá además de ir a la iglesia? ¿Qué más mirabas vos que ella hacía o que ella como que estaba construyendo en ustedes? Porque no solo se trata de ir a la iglesia, ¿me entendés? O sea, me imagino que hubieron más cosas porque ponerle lo que traías vos era bastante fuerte. Era algo así muy delicado, ¿me entendés? Porque eso de alejarte vos de la gente, eso de vos, porque ponerle, eso se ve bastante. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, yo recuerdo que yo miraba muchos compañeros que así de la nada se alejaban, no les gustaba compartir, no les gustaba, como ponerle cuando nosotros ya estamos a esas edades, nos gusta bromear por todo, nos gusta molestar por todo, nos gusta como interactuar, platicar, jugar, pero había mucha gente que a mí me llamaba mucho la atención que se alejaban, ya sea hombre o mujer, se alejaban y a veces pasábamos hasta un año completo juntos, pero ellos siempre por su lado, o les gustaba trabajar solos, o era bien difícil. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué era lo que tu mamá hacía? O sea, además de, porque ponerle, nosotros hemos visto muchos casos que los papás van a la iglesia, pero los hijos no van, ¿me entendés? Exacto. Sí. Entonces yo te pregunto. Sí, pues en ese tiempo era como te digo, ¿verdad? Ella empezó como a eso, quizás un poco antes, ¿verdad? Porque a lo lejos me acuerdo de que ella empezaba como ya a correr, ¿verdad? A buscar un auxilio. Ella estaba pidiendo un auxilio, obviamente, por la misma situación que estaba viviendo. Si no estoy mal, ella empezó casi como cuando yo tenía 9 años. Quizás ella empezaba por ahí, a lo lejos no me acuerdo, pero realmente fue cuando ya pasó la separación, ¿verdad? Ella ya sintió la separación, ya estamos hablando de 12, 13 años de edad míos, y pues ella empezó a buscar al Señor, ¿verdad? Y a servir, ¿verdad? Y uno lo mira así como que, porque pues ella nos tenía que casi que arrastrar, ¿verdad? Así para ir a la iglesia, porque nosotros digo que otra vez. Me gustaba, siempre me ha gustado lo de la alabanza, ¿verdad? Una de las cosas que quizás eso me ayudó, ¿verdad? A llamarme la atención y decir, bueno, voy a ir porque la alabanza está bonita, hay algo de alabanza, hay algo de música, me gusta la música, pero uno y vas a esto, ¿verdad? De que estás entrando digamos, de lo secular a lo espiritual, pero todavía mezclado lo espiritual y lo secular, ¿verdad? Porque pues yo decía, es bonita música, pues dicen en el mundo también hay bonita música, ¿y qué? No tiene nada de malo, ¿no? Está bien, pero más empezó a meter más con el Señor y pues te digo, casi que nos arrastraba, ¿verdad? Ella tiene un dicho que siempre que nos ha dicho, aunque sea patada, los meto al cielo, nos decía ella, ¿verdad? Entonces... Willy dice también eso. Entonces, como te digo, ella nos dice, aunque sea patada, los meto al cielo. Y uno decía como que, ¿qué onda con mi mamá? Hoy ya le está patinando bien gacho. O sea, es mi mamá, pero mamá, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, no se vaya tan así, ¿no? Porque, pues, un domingo que no vayamos no hace daño, o sea, no sea tan exagerada, porque pues es lo que uno va pensando así como que, bueno, el domingo yo hago deporte y ahora quiere que vaya a la iglesia, es el único día que tengo libre, cuando en realidad pues tenía libre toda la semana, porque no hacía tareas, no hacía nada, entonces, sí, pues. pero mira cómo es el enemigo, porque ay, sí, mi hijo, usted está libre solo el domingo, ¿verdad? Ay, usted solo puede salir el domingo. No, en realidad podía salir en cualquier momento y estaba haciendo lo que se me daba la gana, la verdad, porque era mi propia canalidad diciéndome, hacerlo igual, o sea, pero estaba formando ese mal carácter.
esa mala actitud y como tú decías, ese retraerme, pero mi retraerme era, cuando era más pequeño quizás me apartaba un poco, pero me gustaba ser muy chistoso con los demás, ¿verdad? Muy chistoso y ser protector para otros, pero no para mí. Ujú. Tratar de ayudar a otros, pero no me podía ayudar a mí. Porque pues uno dice, bueno, te voy a ayudar, voy a ver cómo ayudar a esta persona, a aquella persona. ¿Y uno qué? Porque yo traía ese daño, ¿verdad? Todavía ni siquiera, por decirlo así, no había perdonado a mis papás por la separación, no me había perdonado a mí. Y mi mamá nos estaba inculcando, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, necesitamos leer la Biblia. Mi mamá empezó a hacer algo como devocional, ¿verdad? En la casa, donde quería, pues ella quería que orara, ¿verdad? Y era enojos, ¿verdad? Guillermo, Willy, enojados, es que otra vez a orar, otra vez a leer la Biblia, y tanto que te tardás, mamá, orando. Y a veces creo que solo, no sé si pues eran 30 minutos o algo así, ¿verdad? Ya cuando ella empezó a meterse más, oraba un poco más, pero nosotros decimos que otra vez, ¿verdad? La gran intercesión y orar, porque pues no conocíamos la intercesión, Sí, solo correcto. sabíamos que era oración, ¿verdad? La gran otra vez a orar. Y mamá, apurate, hombre, que mira la hora, tenemos sueño. Willy era uno de los que más decía eso, que tenía sueño. Guillermo se enojaba que otra vez a orar, así todos bravos, ¿verdad? Sí. Yo creo que era un poco más calmado en ese aspecto porque pues eres el mayor y dices, bueno, tengo que apoyar a la doña, no tengo que ver Sí. cómo apoyar a mi mamá, no anda en este rollo y voy a ver cómo le apoyo pero no es que era tanto como el apoyo, sino que creo que Dios ya empezaba en mi vida a hacer cosas distintas, por así decirlo, empezaba a hacer milagros, ¿verdad? Ok, sí. Empezaba él por la misma oración, él Ajá. empezaba a hacer cambios en mi vida, porque ya me empezaba a llamar un poquito más la atención de ir a la iglesia, por lo mismo que mi mamá empezaba ya a orar, ya empezaba, inclusive pues te cuento, en la casa espantaban, dijo aquel, en nuestra casa espantaban, Ujú. porque por todo lo que se movía, Ujú. por todo lo que se movía, el adulterio, la fornicación, el engaño, la mentira, y en esa etapa de donde mi mamá estaba pues metiéndonos, ahí fue donde empecé realmente un poco más el proceso con el Señor y como te digo, ella nos estaba arrastrando, pero ¿qué empezó a hacer ella? Empezó a servir, empezó a servir un poquito más en la iglesia, empezó a trabajar con pastora, ¿verdad? Donde ella decía, es que aquí me están dando palabra, y palabra confrontativa, porque pues no es palabra como nos gusta lastimosamente hoy en día, ¿no? Que te hable de motivación, ¿verdad? Y miren, mis hijos, a ustedes les va a ir muy bien, hagan esto, hagan lo otro, Dios te va a prosperar, o Dios te va el carro, la casa. Creo que todos están esperando eso, ¿no? El carro, la casa, el negocio, cuando en realidad lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un cambio, dejar ese viejo hombre, como dice Pablo, era ese viejo hombre viciado, ahí está viciado de todo lo malo, lo sucio, lo impuro, pero queremos las grandezas, queremos los lujos, queremos, como te decía, queremos los carros, queremos las casas, lo teníamos, ¿no? Ahora nos lo quitó Dios, ¿y cómo es eso que Dios no te está enseñando a confiar en Él, te está enseñando a pasar, por eso el pueblo salió al desierto, para confiar en Dios. Sí. Porque ahí es donde se confía, porque en el desierto no hayas que tu palmera bien bonita, que tu playa bien hermosa, que tenés frutas. Aquí, gracias a Dios, Guatemala es bien fructífera, tiene muchos frutos por todos lados, ¿verdad? Pero en un desierto está tu escorpión, está tu serpiente, están un montón de situaciones, pero yo lo asocio a eso. Cuando yo recuerdo esa parte de mi infancia, lo asocio al desierto, porque empezamos a confiar más en Él y mi mamá empezó a clamar aún más, ¿verdad? El mismo socorro, auxilio, necesito ayuda, esta situación nos está topando porque pues ya nos asaltaron, ya hubo separación y no hay dinero, no hay comida. Porque uno podrá decir, hoy en día se miran gorditos, ¿no? O sea, que bien pachoncitos. Sí. No, pero hubo una parte donde el aire nos llevaba, ¿no? O sea, éramos muy flacos que hasta el aire te podía llevar, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros pues ya empezaba un poquito más el proceso con el Señor. Amén.
disculpa que te interrumpa, pero acabas de tocar un par de cosas ahí que son bien importantes que a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más a fondo. Porque fíjate que vos estuviste mencionando acerca de lo de tu mamá, que ella que intercedía, que los reunía para hacer devocionales, ella empezó a ir a la iglesia, además de eso también empezó a servir, o sea que ella estaba como que cumpliendo las tareas que el Señor como que le había mandado, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a sonar un poquito difícil lo que te voy a decir, o lo que les voy a decir a los que me están escuchando es, yo creo que hay muchos papás en la iglesia evangélica que sus hijos se alejan del Señor. Y es por eso de que yo te preguntaba a vos acerca de, por medio de este testimonio, qué era lo que había hecho tu mamá para que un día, por ejemplo, así como vos, te convirtieras en pastor, ¿me entendés? Tus hermanos también son pilares también aquí de la iglesia. Ellos están muy involucrados, están metidos en el ministerio de la alabanza, en sonido, en audio y video, entonces están como que bien involucrados. Entonces, solo para que los papás que me estén escuchando ahorita, que estén viendo este video, entiendan un poquito de que se le tiene que enseñar al hijo ya a una corta edad que existe un mundo espiritual también. Porque ahí es donde muchas veces el enemigo entra, como querer que nosotros no conozcamos ese mundo. Entonces, en el mundo espiritual es donde nosotros vamos sintiendo verdaderamente al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y yo he conocido niños ya de muy corta edad que ellos han experimentado algo así. Entonces, es algo que los papás o los encargados de los niños tienen que procurar, que ya los niños desde a muy corta edad o los adolescentes experimenten eso. Amén. Entonces, yo ahora, Juan Diego, te quería preguntar, tal vez un poquito más adelante acerca de lo de tu testimonio, porque estabas ahorita hablando acerca de tu adolescencia. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue que, cómo fue que empezaste o que te encontraste a la iglesia, Familia de Sion? ¿Cómo fue que vos empezaste aquí? Amén. Pues, como te comentaba, ¿verdad? Estaba, pues en ese tiempo, pues toda la situación, ¿verdad? Que estábamos viviendo es parte, ¿verdad? De todo esto. Y como tú mismo decías ahorita, ¿verdad? Mi mamá empezó a servir, ¿verdad? Que es algo bastante fundamental y algo que tú mencionabas también, que es muy necesario que los padres lo sepan. Lo que la mayoría de veces en la vida de un adulto, ¿verdad? Es, a mí usted no me va a decir nada ni me va a decir cómo vivir mi vida, ¿verdad? Porque pues es la vida de un adulto diciendo, estos se la pican o creen que son mejores que yo y posiblemente la persona puede tener, como te decía yo antes, ¿verdad? Hay gente que tiene dinero, mucho dinero, tiene casa, carros, tiene un montón de cosas y dice, pues yo vivo muy bien, yo tengo esto, tengo lo otro y mis hijos viven muy bien, tengo esto, tengo lo otro. Pero en realidad a veces lo que hay es simplemente una vida bastante vanidosa, ¿verdad? Para que todos sepan que yo tengo un estatus, yo soy alguien en esta vida, porque es lo que más que nada a los varones, ¿verdad? Se les transmite ese de, tienes que ser alguien en la vida, si no son nadie, si no, nadie te va a tomar en serio, cosas así, ¿verdad? Cuando pienso yo de que también influye mucho eso en la vida de un joven, de un niño, ¿verdad? Entonces, a la hora de venir a un padre, en este caso que era mi mamá, ella decidió empezar a servir, empezar a botar todas esas estructuras que ella traía, porque ella traía mucho rechazo, ¿verdad? Ella manejó mucho rechazo también en su vida, por eso atraemos lo que somos, ¿no? Atraemos, como nos miramos a sí mismo, atraemos ese mismo tipo de personas, porque espiritualmente lo estamos llamando. Estamos llamando a gente malvada, gente con mentalidad escasa, gente con mentalidad de malosidad, por así decirlo,
Porque uno no se da cuenta. El padre no se va a dar cuenta hasta que Dios abra los ojos espirituales de lo que está sembrando en sus hijos, ¿verdad? Entonces, al ella, mi mamá en este caso, haberse, pues el Señor tenido la misericordia de abrir sus ojos y sus oídos, porque si no escuchaba, ¿cómo? ¿Verdad? Pues, la fe viene por el oír, pero el oír palabra. Así como la gente hoy puede escuchar un montón de cosas en el mundo, por eso existen 5,000 podcasts, ¿verdad? Que le dicen, ¿verdad? Miles de podcasts, miles de cosas, pero los jóvenes, los padres y todos están escuchando, pero que en realidad tiene un beneficio en tu vida espiritual. Y mi mamá empezó a escuchar palabra, se empezó a nutrir. Entonces, pues ella empezó a venir aquí con pastora, ¿verdad? Se abrió Iglesia de Jesucristo Familia de Sion aquí en Guatemala, y pues ella empezó a servir. Ya era más como, pues ya para ese tiempo, pues yo ya había pues trabajado en ciertos grupos de jóvenes, ¿verdad? Porque pues ya había yo trabajado con ciertos grupos de jóvenes donde el Señor pues como que empezaba, ¿verdad? Pero era aquel joven todavía, ¿cómo se le diría? Con un pie aquí y el otro en el mundo, ¿verdad? Pues una de mis cosas que yo tenía bastante, pues como te decía antes, ¿verdad? Tenía el deporte, pero también me gustaban las chicas, ¿verdad? Okay. Que era algo que quizás era esa falta de amor, yo no sé, ¿verdad? Pero más que nada era falta de, ¿cómo se dice? Una llenura espiritual, porque ninguna de esas relaciones funcionó, ¿verdad? Sí. Realmente ninguna de esas relaciones funcionó, porque uno dice, ay, sí, pues voy a estar con esta, voy a estar con aquella, y voy a estar con el otra, y pues me voy a casar, ¿no? Un día me voy a casar o voy a tener un hijo, algo así, pero no es propósito del Señor. Y es donde el Señor empezó, como te digo, a través del servicio de mi mamá, empezó a moldearnos a nosotros mismos también, a botar todas esas estructuras, pero solo era a través del servicio, porque uno piensa de que, voy a llegar a la iglesia y como yo tengo un buen puesto, yo soy importante en esto, sí, yo también voy a ir a mandar a tu iglesia, yo voy a ir a mandar a esto, yo voy a ir a dar órdenes. No, mijo, eso es desde abajo, porque como te comento, mi mamá pues venía a servir, o sea, venía, si le tocaba lavar baños, pues le tocaba lavar baños, le toca trapear, le toca limpiar vidrios, te toca hacer muchas cosas, ¿verdad? Y ahí viene también el proceso de venir y mi mamá empezar a servir en ciertas áreas, y nosotros ya lo mirábamos, ¿verdad? Porque lo empezamos a ver y lo empezamos a adoptar, ¿verdad? Empezamos a adoptar eso mismo. Ya cuando yo vine aquí a la iglesia, pues ya conocía, ¿verdad? La palabra del Señor. Ya te conocía, sí, ya te había conocido, a lo lejos sí, te saludaba porque eras un poco creído. No es cierto, siempre fuiste así bien con nosotros, y empecé ya a venir un poco más, pero todavía siempre viviendo ese doble mundo, ¿verdad? Porque algo que tenemos que ir aprendiendo es de que salimos de esta estructura del mundo y entramos a la vida espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Y es donde los padres tienen que influenciar bastante. O sea, un padre se tiene que dejar moldear por el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo va a dejarse moldear? Escuchando palabra, sirviendo, dedicándole tiempo al Señor, dedicando oración, porque, qué bueno, llevo a mi hijo a la iglesia, que en la iglesia me lo transformen, que en la iglesia que el pastor se encargue, que la pastora se encargue, que los hijos de los pastores se encarguen de moldear a mi hijo. Y mi hijo tiene estas actitudes porque ahí recibe palabra y no hay cambios. No, el que no quiere cambiar es usted, el padre. El padre es el que no quiere tener una transformación genuina y verdadera, el que no quiere venir y renunciar a su carnalidad. ¿Por qué el padre, por qué manda a su hijo? Porque no quiere que su hijo esté en su casa. Porque, me quitas tiempo, Entonces, no, es el padre el que tiene que empezar a servir para que el hijo ame el servicio al Señor también. Porque el Señor puede usar a sus hijos, claro que sí, pero influye mucho la decisión de un padre, de si sigue caminando, de si sigue avanzando, de si viene y dice, voy a dejar moldearme. Porque yo lo que quiero para mi hijo, yo no quiero la misma vida que yo he llevado.
las mismas decisiones que yo he tomado. Y a pesar de que hay gente que ha podido construir un montón de cosas, pero tiene vacíos, que a veces solo nos damos cuenta cuando nos metemos más con Dios, cuando empezamos a escuchar más su palabra y nos damos cuenta de las raíces que hemos traído, porque nuestras raíces son malas. O sea, fuimos engendrados con pecado, dice David, ¿verdad? Así fuimos engendrados todos. Y hay que venir y renunciar a todo eso para que Cristo en nuestras vidas realmente florezca, crezca, que Él venga y nazca en nosotros. ¿Y qué es lo que nace en las personas? El hambre y la sed de servir al Señor. El hambre y la sed de venir y decir, yo quiero hacer eso, quiero. Uh-huh. Y sin darte cuenta, el mismo servicio te está limpiando por dentro y te está abriendo los ojos, te está abriendo los oídos, te estás dando cuenta de aquel niño que existía antes, por ejemplo, ya empieza a reconocer y decir, yo era así, yo quería morir, yo le echaba la culpa a Dios por esto, por aquello, porque estaba enfermo. Pero, ¿cómo fue? A través del servicio. Mi mamá empezó a servir, a meterse con el Señor, a orar, a clamar. Y como te digo, posiblemente como hijos uno decía, sí, ¿qué onda? Vaya, estás agarrándolo demasiado en serio, bájale 10 rayitas, dicen aquí, bájale un poco y detenete, porque pues, o sea, te estás metiendo mucho en esto. Pero era Dios el que estaba empezando a obrar. Quizás todavía no había comida, no había ciertas cosas en la casa, pero ya empezaba a haber una vida espiritual distinta. Entonces, pues, como te estaba comentando, ¿verdad? Es una de las cosas bastante importantes que los papás entren al servicio, pero también el menguar, ¿verdad? Y cuando uno habla de menguar es el bajar y dejar el orgullo, la altivez, dejar la prepotencia, porque eso de la prepotencia uno dirá, no, es que aquí en Guatemala lastimosamente pasa mucho eso, que somos muy prepotentes, ¿verdad? A la hora de que la gente nos quiere decir o ayudar en las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe de mí? ¿Usted qué quiere? O sea, y se te sube, ¿no? O sea, ese mal genio y ese mal carácter, el cual no ha menguado. Porque pues es lo que piensa la gente. ¿Y usted qué va a saber si son mis hijos? Pero bien que los mando, ¿no? Para que usted los corrija. Entonces, ¿por qué no se deja corregir usted? ¿Por qué no dejarse corregir el padre de esa mala estructura que ha llevado toda la vida? No, pero mi familia sí funciona bien, que mi familia sí está bien, que esto y lo otro. Y después vienen las consecuencias. ¿Por qué tu hijo se droga? ¿Por qué tu hijo toma? Uh-huh. ¿Por qué tu hijo tomó esta decisión, esta otra? Porque no ha habido un cuidado realmente de los hijos, un ver por ellos, ¿verdad? Indagar. Más que nada eso es lo que hace el Espíritu Santo. Indaga en nuestro ser y nos muestra nuestra condición. Y cuando nos muestra nuestra condición, ahí es donde ahí florece el orgullo, ¿verdad? Porque o una de dos, o realmente mengua el orgullo y digo, sí es cierto, yo soy así, soy chantajero, soy mentiroso, me gusta la mentira, la fornicación, me gusta esto. Porque ese es el menguar, pero el orgullo dice, yo no soy así, yo no robo, yo no he hecho nada malo a nadie, yo no he matado a nadie. Pues hasta uno mismo ha usado el dicho famoso, ¿no? De con una mirada puedes matar a alguien. Por algo lo dice, porque también en la palabra Cristo lo habla, ¿no? No puedes codiciar a la mujer de tu prójimo. Y Job en la palabra lo dice también, de que él dijo, yo voy a hacer un pacto con mis ojos. Entonces, con tan solo la mirada, ya estás hablando mucho. Ya estás deseando el mal a alguien y lo estás sembrando. Entonces, la ley de la siembra se da. Al Señor nadie le va a sacar la vuelta. A Dios nadie le va a sacar la vuelta. Entonces, es donde nosotros como padres tomamos la decisión. Es cierto, yo soy así de esta manera y no me gusta que nadie me confronte, porque la palabra es confrontativa, la palabra que es genuina y verdadera, no la que te motiva y mi hijo, usted, el Señor le va a dar esto, te va a dar lo otro y levántese y Dios, o sea,
lastimosamente se usa bastante, ¿verdad? Y es una manera, y se podría ver como el marketing, ¿no? Te voy a llamar la atención, te voy a jalar y venite aquí, que suave, usted siga pecando, mi hijo, usted siga pecando, mi hija. Y la verdad es de que cuando mi mamá empezó a servir, pues nos quitó todo eso, ¿verdad? Sí. Porque empezó ella a meterse y a decir, esto no está bien. No está bien que ustedes vean ciertas caricaturas, por ejemplo, ¿verdad? No está bien que ustedes escuchen cierta música que ya traíamos de años, ¿verdad? Que inclusive el subconsciente puede escucharlo y lo volvés a tararear, porque el subconsciente está. Pero cuando ya está Cristo, dices, hey, para, detente, porque esto no está bien. Porque ya empezaste a menguar, empezaste a dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y fue lo que mi mamá nos empezó a inculcar, a pesar de que, como te comentaba, ya no había pan, ya no había... Pero nos empezó a meter a ese río. Poquito a poco, meternos a ese río. Y fue como, pues, mis inicios ahí aquí en la iglesia, que empezaba ya yo a meterme, ¿va? A servir un poco más, a escuchar un poco más de palabra. Y a pesar de que escuchaba palabra, también tenía mis cosas, ¿verdad? Porque como te comentaba, tenía eso de que me gustaban las chicas, ¿verdad? Porque no entendía muchas cosas espiritualmente. Ya empezaba a querer como experimentar, ¿verdad? También pues ya en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando ya empezaba yo aquí a servir, ya el Señor me empezaba a confrontar un poco más. Empezaba un poco más ese confrontamiento de no está bien lo que estás haciendo. Ya empezaba yo a sentir todas estas cosas y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero era el Señor, porque Él no quiere nada malo para sus hijos. Somos nosotros mismos los que empezamos a llamar. Okay, bueno, ya recibiste la palabra, es hora de ponerla en práctica. ¿Cómo la voy a poner en práctica? Si a mí no me ponen a predicar, si a mí no me ponen a cantar, si a mí y ustedes quieren que yo venga a la iglesia, póngase a servir. Eso es menguar, ponerse a servir, ponerse a la disposición para la obra de Dios. Porque no es de yo voy a ser glorificado, no, es Cristo el que es exaltado, es a Él al que le debemos todo, es a Dios al que le debemos todo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer muchas veces? Que a mí me escuchen, que usted no sabe mi situación, usted no sabe cómo yo vivo, usted no sabe nada de mí para decir, y usted me viene a dar consejos de mi propia vida. No, es que si se le da el consejo es porque se le ama, y si usted lo quiere tomar también, pues se le ama, y si lo toma bueno, y si no, pues uno les ama, porque pues eso es otro proceso, el sanar interiormente y el perdonar a los demás. Porque mientras no perdonemos, el corazón está contaminado. Y mientras no puedas perdonar o no practiques realmente el perdón que el Señor realmente quiere practicar, lo hizo Cristo en la cruz. Sí, ¿verdad? correcto. Perdonó. Le dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando uno entiende eso, te das cuenta de que a él lo estaban le martillaron sus manitas, ¿verdad? Sus manos del Señor con clavos. ¿Cómo se llama esto? La estaca, no me acuerdo cómo se llama. Como que le perforaron. Lo perforaron, ¿verdad? Ajá. Y se me olvidó el nombre de esto. Sí. Lo perforaron y él aún así decir, perdónalos. Son los que me están ultrajando, lo escupieron, le cortaron su barba, le pusieron una corona, todo eso. Entonces te das cuenta de que Cristo te está llamando a perdonar a los demás para aprender a servir al Señor, porque Él estaba demostrando, estoy muriendo a todo mi yo. Dejé mi reino, dejé mi gloria, dejé todo por servirles a ustedes y enseñarles a servir, enseñarles a caminar por fe, ¿verdad? Entonces aquí ya entra pues también ese tema de la fe, donde pues no teníamos muchas cosas en la casa, pero teníamos ya esa convicción de decir, Dios está haciendo algo en nosotros, Dios está haciendo algo en nuestro hogar. Ninguno puede decir de nosotros, de mis hermanos y yo, que fueron tiempos hermosos y cosas así. Lo bonito era ya para nosotros poder ir a la iglesia y empezar a recibir. Pero cuando empezamos a recibir ya nos empezaron a decir, bueno, ¿quieres servir en esto? Y eso ya es otra parte del proceso, ¿verdad? Porque pues, como te digo, aquí resumiendo, porque pues uno tiene muchas cosas que compartir, pero en ese tipo en la adolescencia, ¿verdad? Entre 15 a 19 años más o menos te estoy hablando, que yo ya empezaba ese servicio, ¿verdad? Ya era más como, bueno, ya llegué a la iglesia y empecé más como hacer lo que mi mamá hacía.
empezaba ya a decirles, miren muchachos, vamos a orar a tal hora, en la noche vamos a orar. Empecé a leer más la palabra, porque pues como te digo, mi mamá lo hacía, pero yo ya empezaba a leer la palabra en voz alta. Ok. Lo empecé a hacer ahí en la casa, o sea, Sí. la casa estaba mal, ¿verdad? O sea, tampoco te digo que estábamos así, sí, de que todo, no, estaba mal en el aspecto espiritual, porque mi mamá estaba tratando, ¿va? Con nosotros, pero como dice la palabra, con uno que se ponga a la brecha, y ella se puso a la brecha. Entonces ya empecé yo como a escudriñar un poco más la palabra, y empezó más ese deseo, esa hambre. Y cuando tenés hambre y sed, tenés que darle. No puedes parar, y esto va para los jóvenes. Cuando tenés hambre y sed, tenés que darle aunque se opongan mamá y papá. Porque esto es un consejo. Mi papá pues me dio una moto, y yo me acuerdo que también esto es parte del testimonio. Ya cuando empecé a servir aquí, ¿verdad? Recuerdo que me cruzaba un río, y en esa ocasión pues no estaba bien lo que estaba haciendo, porque pues la moto no tenía placa, pero yo tenía que servir. Entonces yo me acuerdo que venía por aquí, no traía dinero y tampoco gasolina. Yo dije, pues padre, por fe, nos vamos, cruzamos el río, a ver si puedo cruzarlo con la moto. La crucé, gracias a Dios, y me quedé cabal en la entrada. Y dije yo, ya estoy O sea, te quedaste sin gasolina. Sin gasolina, ajá. Había pasado el pedazo de terracería, empujé la moto hasta un teléfono público, y ya eran como 15 minutos quizás caminando, pero igual cómo iba a arrastrar la moto hasta aquí, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que me tocaba, era la primera vez que me habían dado el privilegio de dirigir, y yo dije, o sea, por lo menos hubiera llegado algo, ¿verdad? No, porque no teníamos para la camioneta, no teníamos para taxi, no teníamos, o sea, y la poco de gasolina lo tenía porque mi papá me había dado para entrenar en esos días, pero por lo mismo que mi papá no estaba en las cosas del Señor, pues para eso sí había, ¿verdad? Pero recuerdo que me paré ahí y traía mi mochila y encontré 25 centavos. Entonces vine y le marqué al pastor, a pastor, le dije, mire pastor, me quedé tirado, disculpe, pero no puedo llegar. Y él me llamó, él me dijo, está bien hijo, yo voy por ti, ¿dónde estás? Yo le dije dónde estaba. Todavía había tiempo, porque pues sí me acuerdo que me gustaba venir bastante temprano a la iglesia para no estar corriendo. Eso es otro mal que tenemos, ¿verdad? Que llego a tiempo ya cuando terminó la alabanza, llego cuando ya terminó la prédica, llego solo por el pan. No es así. Tenés que correr, tenés que esforzarse, tenés que tener ese deseo, esa hambre, porque Dios está obrando en tu vida. Dios no te ha soltado. O sea, si hoy podemos respirar, es porque Dios así lo quiso. Si hoy estás viendo este video, es porque Dios lo quiso, ¿verdad? Entonces recuerdo que el pastor me dijo, mijo, yo voy por ti. Fue por mí, subió la moto a una pick-up que llevaba ese día, y me dijo, Dios te ama, me dijo, porque adelante hay un retén de motos, y si no hubieras tenido las placas te la llevan. Entonces, sí. ¿quién me guardó ese día? El Señor tenía un propósito, sí. porque me trajo hasta aquí. Por lo menos al pastor no le quedaba una hora de irme a traer a mi casa, pero le quedó aquí cerca, y cabal enfrente estaba el montón de motos retenidas. Entonces llegué a la casa del Señor ese día y dije, Dios mío, esto es algo maravilloso, porque me guardaste. O sea, quién sabe cuánto se hubieran llevado la moto, quién sabe cuánto dinero hubiera pagado. Cuando uno tiene anhelo de servir, el Señor todo lo pone, sí, todo lo ajusta. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor me cuidó, ¿verdad? De que me quitaban, por ejemplo, la moto, pero la intención del corazón. Por eso digo, los jóvenes también pueden vencer. Porque yo ya no venía con mi mamá, yo ya no venía con mi papá, yo venía solo. Ya venía así como, tengo que correr yo. Empecé a escudriñar más la palabra también en casa, y esto es parte también del testimonio, que las flores de la parte de atrás de la casa estaban medio muriendo, se dijo aquel, ¿va? Entonces recuerdo que empezaba a orar y a echar agua con sal. Y decía yo, Señor, por favor, ayúdanos a que... empecé a hablar la palabra en la parte de atrás de la casa. Entonces, cuando empezaba a dar la parte de atrás de la casa, empezaron a nacer frutos. Empezaron a crecer árbol de banano, el aguacate empezó a dar más, naranjas, y fue cabal en una fiesta de los tabernáculos,
¿Qué es lo que hicimos? No teníamos dinero, pero trajimos un montón de frutos de la casa. Amén. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque el servicio, el anhelo, el deseo. ¿Qué va a transformar tu vida? Servir al Señor. Okay. Eso va a tener un cambio tremendo en la vida de cada uno, de los jóvenes como de los adultos, porque los padres, al servir, va a servir el hijo. Y el Señor te va a dar las claves o la llave para instruir a tu hijo. Porque pueden haber muchos cristianos, porque hay muchos cristianos, pero no hay un servicio realmente para decir, mi hijo realmente va a servir, mi hijo no está tomando el mismo camino que yo tomé, mi hijo ya tiene ese acceso, pero mi hijo tiene hambre y sed de servir a Dios. Correcto, sí. Amén. Correcto, eso que decís tiene mucho sentido, porque ponerle la Biblia se basa en tantas historias, pero los grandes hombres y las grandes mujeres que uno encuentra en la palabra, la mayoría no se estuvieron sentados, la mayoría trabajaron. Y no hay mejor ejemplo que tengamos que el de Jesús, por ejemplo, que Jesús vino a servirle a la gente, ¿me entendés? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Yo verdaderamente te agradezco, estoy muy impactado con cositas que yo todavía no sabía. Entonces, yo quería terminar haciéndote estas dos últimas preguntas, porque ya hemos entendido un poquito más acerca de tu adolescencia, tu niñez. Ahorita que ya estás más grande, yo te iba a preguntar, pues hace poquito, ¿hace qué? Como unos 4 o 5 años que te casaste. Y yo te quería preguntar, el tema con tu esposa. Yo, siempre, bueno, yo creo que hay muchos de que nos están escuchando, viendo, que no conocen nada de ti, pero quiero que vos nos platiques cómo fue que conociste a la pastora Katy. Pues bueno, y aquí es otro proceso, ¿verdad? Yo conocí a pastora Katy en la iglesia, ¿verdad? Okay. No la conocí afuera, la conocí en la iglesia y recuerdo y lo comparto, todavía estaba yo con otra persona, ¿verdad? Estaba compartiendo, tenía un noviazgo a distancia, por así decirlo, ¿verdad? Pero vamos a esto. Uno piensa que sabe qué es un noviazgo, uno cree que sabe cómo llevar un noviazgo, ¿verdad? Pero realmente la mayoría de los noviazgos, casi todos son tóxicos. Ajá, correcto. Cuando no hay temor de Dios. Sí, sí. Casi todos son tóxicos. ¿Por qué? Porque, hoy me peleo, te dejo y mañana seguimos. Y mañana nos separamos y mañana volvemos. Eso es desde ya un mal inicio. Son pautas de que eso es un mal inicio a un futuro que no es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque aquí ya cuando yo pues conocí a pastora Katy, yo me acuerdo que yo ya estaba terminando mi relación y pues ella estaba trabajando en la iglesia y le tocó hacer un drama, ¿verdad? Le tocó hacer un drama y yo dije, esta chava tiene potencia, dije yo, ¿verdad? Pero ya pensando en ahí sí que como una persona ya con más conocimiento de la palabra y con más temor de Dios. Yo dije, esta chava tiene algo, porque hizo el drama, ¿verdad? Pero lo hizo así con una excelencia y todo, y aparte es bonita. Yo dije, es bonita, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente. Sí. Pero yo dije, no. Yo hice un compromiso con Dios. Ahora tengo que venir y ser claro en lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero también para mi futuro, porque Dios me ha dado un llamado, ¿verdad? Dios me ha dado un llamado y tengo que cuidar también esa parte del ministerio. Entonces, cuando yo la vi, pues ella estaba en esta obra, ¿verdad? Ya después, también ella estaba en el Ministerio de Alabanza, no solo en el Ministerio de Alabanza, estaba cuidando niños. Entonces yo decía, tiene todo lo que yo necesito, ¿verdad? O sea, porque, wow, ¿verdad? Habían muchas otras hermanas que también estaban en la alabanza uh-huh. y que también servían. Pero pastora Katy estaba casi todos los días en la iglesia. Casi todos los días en la iglesia. Había oración, ahí estaba pastora Katy. Había servicio tal, ahí estaba pastora Katy. Y te digo, había muchas otras que también estaban. Pero ella tenía como esa determinación, ese deseo, ¿verdad? De servir.
y no tanto de ser vista, sino que había algo en ella muy distinto y yo oraba al Señor. Inclusive, pues yo recuerdo que le dije, Señor, esta joven es la que me gusta y hay más jóvenes que me hablan, pero esta joven es la que me gusta. Y me puse pues prácticamente a orar, ¿verdad? Porque pues tienes que orar y yo le dije al Señor, yo tengo que conocerla a ella. Fueron 2 años de amistad, pero que yo decía, ella va a ser mi esposa. Ok. Porque yo ya lo había tomado así como, ella va a ser mi esposa. Aunque hayan más personas queriéndome hablar y todo, pero ella va a ser mi esposa. Inclusive yo escuchaba a otros jóvenes, no, que pastora Katy esto, pues, no le decían pastora, pues le decían la hermana Katy esto y así, ¿verdad? Y yo escuchaba y yo decía, está bien, se vale, ¿verdad? Se vale. Pero yo sé que ella va a ser mi esposa porque voy a iniciar un proceso de amistad con ella. Voy a conocerla, que le gusta, que no, ¿verdad? Ese momento, ¿verdad? Ella de enamoramiento, por así, de endulzar, ¿verdad? Pero yo por eso digo siempre, ella fue la que me enganchó a mí, no a ella. Para que lo veamos más así, ¿no? Ajá. Pero realmente empezamos a trabajar juntos en la obra. Empezamos a trabajar. Pues te digo, yo tenía que servir casi, pues también iba casi todos los días a la iglesia y pues a donde yo iba, ¿verdad? Ella también estaba participando en todo eso. Le tocaba, pues, nos tocaba ir a orar a tal lugar, íbamos juntos como grupo, pero ahí iba ella. Nos tocaba ensayo de alabanza, ahí estaba ella, ensayo de alabanza. Tocaba cuidar niños, muy poco cuidé niños, también trabajé en esa área de cuidar niños, ¿verdad? Trabajábamos con jóvenes también, ¿verdad? En esa área de jóvenes también, recuérdate que trabajar con jóvenes era, bueno, teníamos ensayo general, ensayo de jóvenes también, que ya van 2 ensayos, también teníamos pues que servir con los jóvenes, teníamos servicio de jóvenes y servicio el domingo, entonces vamos a que había un deseo, había un anhelo de servir al Señor. Y ella quizás no se estaba fijando tanto en mí, ¿verdad? Porque ella estaba enfocada bien en las cosas del Señor. Entonces, eso me daba una pauta a mí del carácter que ella iba a tener en las cosas del Señor. Porque si buscas a alguien, o sea, como te digo, había más personas. Sí. Y puedes vos escoger a la más bonita, vos me dirás, la verdad es que esto y lo otro. No, te tenés que dejar guiar realmente por lo que el Señor te está poniendo. Y más que nada, ser decidido. Señor, yo quiero a alguien que sirva conmigo. Yo quiero a alguien que trabaje en la obra conmigo. Porque hay mucha gente que se casa, pero que no están trabajando en la obra. O sea, o sí jala o esta no. Correcto. O esta sí jala, o y así, ¿verdad? Este sí, este no. O más o menos son los dos. Entonces, no puede haber un más o menos. Tienen que jalar los dos. Y en las cosas del Señor así es. O sea, se mira muy moderno esto, porque esto es muy moderno hoy en día, ¿no? Tener novia. Tenés una novia, 2 novias, o la muchacha tiene 3 novios, así, ¿verdad? Vamos a conocernos, o vivamos juntos. Eso no. Eso no sirve. Tarde o temprano se va a destruir, se va a desestructurar todo eso, porque la base no está bien. En cambio, cuando dejas que el Señor obre, Él te empieza a poner una base sólida. Él empieza a construir. Cuando dejas que Él construya en tu vida, Él te va a poner la persona indicada que va a caminar contigo en ese tiempo de tantas situaciones que pueden venir, ¿verdad? Entonces, como te comento, al ver trabajar de esta manera, Pastora Katy, que estaba sirviendo, y por eso le digo yo a la gente, y pues lo hemos escuchado, el que no sirve, no sirve. No sirve. ¿Verdad? Es sencillo, y es duro, es fuerte, lo que quieran, pero es la verdad. Tenés que servir en la obra del Señor. Tenés que servir. Hay muchas cosas que son necesarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a encontrar tu lugar, ¿verdad? O servís como ministro, o servís inclusive dándole la mano, la bienvenida a la gente. Hay gente que tiene mucha gracia para dar la bienvenida, ¿verdad? A las personas, Dios le bendiga, bienvenido a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que tiene la gracia. Hay otros que quizás no tienen esa gracia, pero son excelentes para dejar una iglesia nítida. Correcto. Porque lo tienen, o sea, es una cosa bien impactante, pero lo hacen con mucho amor. Yo conocí a una persona que decía, a mí me encanta barrer,
me encanta andar barriendo y se enojaba porque decía que él no tenía el trabajo que él quería, él le gustaría ser barrendero. Pero vamos a eso. O sea, ese era su don. Él quería barrer y lo mirabas cuando le tocaba barrer su área y bailaba y bailaba. Entonces uno dice, para todo tiene el Señor algo. Sí. Nos tiene un lugar, pero más que nada la transformación viene a través del servicio y como te digo, yo me enamoré, ¿verdad? Cuando yo vi eso, esas actitudes. Sirve, busca al Señor. No nos hicimos novios a la primera, nos hicimos novios hasta los 2 años. Yo algo que le recomiendo a la gente, conocer bien a una persona, hacerte amigo, pero no amigo de busco un interés, no. Busco realmente a esa persona que me ayude a crecer espiritualmente. Porque si no buscas a la persona que te ayude a crecer, esa persona te puede jalar. Correcto, sí. Y es lo que pasa con muchos jóvenes. Ay, no, mi novia va a la iglesia o medio va a la iglesia, ¿verdad? Pero terminan saliéndose los dos. Sí. La mayoría de las veces los jóvenes terminan saliéndose de la iglesia cuando buscan a una novia afuera o una novia medio cristiana, medio servidora. Eso quiere decir que también tú eres medio servidor, medio yo hago. Y con el Señor, pues el Señor no hace las cosas a media. El Señor las hace bien. Sí, y fíjate que no hay mejor consejo que darle a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que si sos una persona que estás ahorita en el servicio en la iglesia, busca a alguien que esté sirviendo también. O sea, no puedes buscar a alguien que no esté sirviendo, porque ya nosotros hemos visto por medio de tu testimonio que desde muy joven empezaste vos sirviendo, así fue como encontraste a tu esposa, así es como se casaron, así es como formaron un hogar y siguen sirviendo, ¿me entendés? Entonces tienen que entender muy bien los jóvenes, en especial, bueno, los hombres y las mujeres tienen que entender muy bien de que si ustedes están sirviendo ahorita, tienen que seguir sirviendo y buscando una persona que también esté al servicio del evangelio. Amén, amén. Así es. Es algo, pues como te digo, ¿verdad? Que tenés que, sumergirte, tú, dejarte moldear por el Señor, porque vamos a eso, queremos construir una relación con Dios, ¿verdad? Perdón. Entonces, al construir esta relación con el Señor, tú no has visto al Señor físicamente, ¿verdad? A veces uno no lo ha podido ver así como que, ay, lo veo todos los días con mis ojos. Yo digo, gloria a Dios a aquellos que el Señor les da ese don, ¿no? De poder ver todo lo espiritual, pero inclusive yo siempre pienso, si viéramos lo espiritual nos desmayamos. Sí, nos daría la pálida, dijo aquel, claro, y cayéramos, claro. Pero esto es lo que se construye con el Señor, una relación. Porque a la hora de tener un noviazgo vas a tener que hablar con la persona y decirle, mira esto, mira aquello, a mí me gusta esto, a mí no. Y a pesar de todo, siempre va a haber una diferencia, porque pues tú sos un mundo, ella es otro mundo, y es donde tienes que acoplar y empezar a fomentar esto. Pero no se puede fomentar si no hay temor de Dios. Porque supuestamente, y vamos a eso, aquí donde yo ya aprendí ya a empezar a sanar, ¿verdad? Perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, para aprender yo a amar a alguien más. Pastora Katy influenció mucho en mí en esa parte, del aprender a perdonar. Eso marcó mucho mi vida. Ella ha sido muy así y un corazón muy, muy, muy especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en esto? Pues se fue formando esa relación de casi amistad. Inclusive dice en la palabra, eres como mi hermana, dice la palabra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay mucha confianza, se fue desarrollando, pero ¿cómo se fue desarrollando? Había momentos donde Pastora Katy se sentía de esta manera y yo decía, vamos a orar. Es un tiempo de oración, hay que clamar, hay que pedirle perdón al Señor, hay que reconocer, venimos de esto. Y había otro momento donde ella me decía, pues, Juan, hay que orar. Eso fue en el noviazgo, para que ahora en el matrimonio podamos decir, amor, vamos a orar por esta situación porque vino esto, pero aquí estamos, creemos en el Señor, nos afirmamos, nos agarramos de la palabra que hemos escuchado durante tantos años
Y esa misma palabra nos mantiene unidos, no nos permite ver ni izquierda ni derecha, sino que mantenernos enfocados en el Señor, ¿verdad? Para muchos ya es que es un matrimonio joven. Yo lo he dicho, ¿verdad? Y lo veo de esta manera. Yo me casé para llegar viejito con mi esposa sirviendo al Señor. Para ver a mi hijo, a mis nietos y bisnietos sirviendo al Señor. Yo me casé para ver más allá, porque la visión mía es hasta allá, pero la visión del Señor es aún más lejana. Entonces, cuando yo tomé la decisión de casarme es porque dije yo, cuando yo tenga un hijo, él va a servir al Señor, pero ¿quién le va a dar el ejemplo? Yo. Mi hijo podría decir, yo voy a ser doctor, va a ser doctor y lo que, pero vas a servir primeramente a Dios, porque él se va a enamorar del Señor, porque sus papás están enamorados de ese mismo Dios. No están peleando que, ay, que si vamos o no vamos a la iglesia, que hoy me toca a mí. No, o sea, está esa coinonía de, nos agarró la tarde, hay que correr, ¿verdad? Hay que hacerlo, nos agarró, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Pero se formó en el noviazgo, ¿verdad? Y como te digo, ¿verdad? Antes del noviazgo fue una amistad, la cual fuimos construyendo. Y en la amistad fue donde yo dije, ella es, porque, pues, como te digo, tenía amistades, pero solo en ella miraba esas actitudes de venir y ese, o sea, a tal hora estaba pasando. Y a pesar de que ella estaba estudiando, ella estaba trabajando, estudiaba, trabajaba y servía. Entonces, no era tanto como, ay, no. Puso primeramente al Señor y el Señor fue dándonos todos esos tiempos, esos momentos para poder, pues hoy en día tener un matrimonio, ¿verdad? Conforme, pienso yo, a lo que el Señor quiere, una relación. Y en nuestro hogar, como te digo, pues hay adoración, hay oración, escudriñamos la palabra, ¿verdad? Tratamos de seguir creciendo más y más para glorificar el nombre de Dios. Más que nada eso, y pues te digo, es una relación. Quieren tener una buena relación los jóvenes, sí. Métanse a servir primero al Señor. No se anden porque enamorados, hasta de la Coca-Cola se enamoran, pero realmente una relación genuina se va a construir, se va a formar. Lleva ciertas bases que a veces no nos enseñan, ¿verdad? Porque muy poco quizás se platica de cómo formar un noviazgo, ¿verdad? Pero primero hay que conocerse. Segundo, hay que orar, ¿verdad? Escudriñar palabra. Pero si esta persona no te suma para tu vida espiritual, eso quiere decir de que no es algo bueno. Si esta persona tiene todavía un montón de cosas que uno dice, le gusta la fiesta, le gusta la parranda, le gusta tomar, entonces orá para que conozca a Cristo y así tú seguí tu camino. Amén. Seguí ese camino y pues yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en la vida de los jóvenes que buscan de verdad, realmente esperan el momento, no que se tiran de un solo y sí. después viene el romplón, ¿verdad? Sí. Correcto. Yo te quería agradecer por compartir un poquito más acerca de tu testimonio aquí con nosotros. Yo creo que es necesario que muchos de los que nos están escuchando sepan cómo es que uno tiene que llevar una vida con Dios, porque a veces nosotros creemos que solo es el simple hecho de ir a la iglesia. Yo al vos contarnos un poquito hasta de cómo conociste a tu esposa, qué es lo que vos hiciste para estar con ella, a veces a los jóvenes se nos olvida que hasta eso le tenemos que consultar a Dios, nuestra pareja, porque pues ese es nuestro futuro y también si en algún caso vamos a formar un hogar, pues es con esa persona. Entonces, yo creo que todo lo que nos has contado, al final entendemos muy bien que todo tiene que ver con el servicio. Y yo creo que eso es algo fundamental en cada uno de nosotros. Y eso es lo que al día de hoy te tiene como pastor. Al día de hoy a Katy la tiene como pastora. Ustedes tienen ya un niño que ya lo están encaminando en las cosas de Dios. Y ya la congregación lo puede ver y estamos nosotros bastante contentos de que ustedes están pastoreando en Estados Unidos, iniciando lo que es una obra ya en Estados Unidos y sabemos que va a ser de gran bendición porque ustedes han sido personas que siempre han estado al servicio, siempre han estado trabajando. Crecimos en la iglesia juntos por años.
por un par de años, yo sigo sirviendo junto con los de la alabanza, con multimedia, y ahí están tus hermanos siempre involucrados. Y han sido ustedes de gran bendición para cada uno de nosotros. Entonces, eso es un testimonio vivo de la iglesia Familia de Sion. Y es para compartirlo con las demás personas que nos pueden estar viendo ahorita o nos están escuchando. Que aquí lo que se trata es nosotros seguir los pasos de Jesús, nosotros comportarnos lo mejor que podamos dentro de la iglesia y ayudar a nuestros hermanos, ayudar a la gente necesitada y no solo enfocarnos en nuestros problemas, porque vieron de que nosotros la mayoría que tal vez me están escuchando, hemos tenido problemas también familiares, pero no desenfocarnos y seguir sirviéndole al Señor, y el Señor sabe cuándo es que nos va a empezar a usar más para ayudar a los demás. Entonces, yo te agradezco, Juan Diego, por estar aquí en este espacio, que ha sido de gran bendición, y esperemos muy pronto volver a hacer otro tipo de actividad parecida a esta, y seguir ayudando a la juventud y a la gente de la iglesia, y al Evangelio de Dios, y seguir trabajando. Amén. Está bien, muchísimas gracias igual, ¿verdad? Por darme este espacio aquí contigo. Ha sido pues, un privilegio siempre, ¿verdad? Poder estar trabajando contigo y que pues la gente pueda darse cuenta, ¿verdad? Cómo venimos muchos a los pies del Señor. Yo sé que hay mucho testimonio, hay muchas cosas que no se han hablado, ¿verdad? Pero que podamos nosotros llegar a ese entender y comprender de que sin el Señor y sin su palabra somos como esas ovejas descarriadas, ¿verdad? Porque pues muchos hemos escuchado palabra, pero podemos escuchar como oír llover. Está la parábola también de la semilla, ¿verdad? Que cayó una en piedra, otra de espinas, otra cayó en buen camino. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Son los jóvenes los que dicen, quiero ese pan, quiero esa semilla, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, quiero realmente saber qué es el arrepentimiento, quiero que mi familia viva en armonía, en unidad. Lo que no estás viendo hoy, que muchas veces es pleitos, gritos, discusiones, borracheras, orgías inclusive, que lo estamos viendo, eso no es normal. Eso no es normal. Pero con el Señor, cuando venimos y reconocemos, cuando nos volvemos a Él, Él empieza a sacarte de ese mundo. Y quiera que no, también el caminar con el Señor es una separación del mundo. Te va a separar de muchas personas. Porque vamos a lo del noviazgo. No todas las personas te van a convenir como una persona para bien en tu vida de un noviazgo. Y es lo mismo, te va a alejar de muchas personas, te va a separar, pero porque Él quiere que crezcas. Por eso el Señor dice, la palabra es 3 veces santo, ¿verdad? Ahora, cuando dice 3 veces santo, quiere que sus hijos sean santos, y nos llama santos en la palabra a nosotros también. Mis santos. Entonces, ¿qué es lo que busca Él? Gente apartada, gente que se deje moldear, y cuando te dejes moldear vas a ver cosas que hasta uno, como les comentaba un poquito el testimonio, ¿no? Vas a ver cómo da fruto todo eso, cómo la palabra así germina en nosotros y empieza a dar fruto. Pero ¿cómo vino eso? Sirviendo, escuchando palabra, dejando esos malos hábitos. Y te digo, hay mucho por hablar, pero muchas gracias, Edwin, por haberme permitido este tiempo aquí, y espero sea de bendición para las personas, ¿verdad? No buscamos quizás uno darse a conocer así, quiero sí, que la gente realmente sea transformada, que tengan un cambio genuino y verdadero, y que si nos miran de, no sé de qué país, ¿verdad? México, o Estados Unidos, aquí Guatemala, o Colombia, Honduras, no sabemos, ¿verdad? Pero que sean transformadas sus vidas, que allí donde están sepan de que hay un Dios todopoderoso y está dispuesto a escucharte. Es un proceso para dejar ese hombre viejo, viciado. Y hay que tomar la determinación, la decisión de decir, yo sigo a Cristo, yo estoy aquí con un propósito, Él te ama,
La solución no es quitarte la vida, la solución no es las drogas, las fornicaciones, no. La solución es Cristo y pues Él les ama, de verdad. Amén. Sí, muchas gracias. Oíste, te agradezco mucho y agradezco a todos los que llegaron hasta acá a poner atención a este bonito mensaje que tuvimos, este testimonio de parte de uno de los pastores de aquí de Familia de Sion, y nos vemos muy pronto. Gracias.